el elemento que une la bibliotecología, la archivística y los documentos es la información. Es una evaluación que debe hacerse a ciertos acontecimientos, a ciertos datos, porque es allí en donde se puede ver lo que es la verdadera información, sin descartar los diferentes puntos, las diferentes opiniones, porque cada quien a su manera tendrá que encauzarla. Sin descartar esos códigos, esos criterios, solo hay que ordenarla para darle un fin específico, para darle un rumbo determinado y poder dar esa información tomando una decisión eficaz y poder brindar esa información de una manera eficaz, veraz, clara y oportuna. La información es un conjunto de datos que, interpretados por el ser humano, tenemos un conocimiento de acuerdo a la interpretación que le da cada ser humano. Podemos rescatar muchos factores importantes de la información, como el conocimiento, el almacenamiento de datos, el procesamiento de la información. Teniendo en cuenta que la archivística es una disciplina que trata los aspectos prácticos, teóricos y técnicos de los archivos, que la bibliotecología es una de las ramas de la ciencia de la información que estudia la organización fundamental y sobre todo intelectual de las personas a través de los libros, y la documentación es la actividad que tiene más relación con la búsqueda, con la conservación, es decir, el proceso de la información como tal en sí. Entonces puedo decir, teniendo en cuenta estos tres aspectos, que el elemento de relación entre la archivística, la bibliotecología y la documentación es la información. ¿Por qué la información? Porque estas tres ciencias o saberes están relacionadas entre sí. Nos informan, organizan aquel material que contiene documentos con información, valga la redundancia, información muy valiosa para el manejo del conocimiento, el cual la tenemos a nuestra disposición a través de un servicio. Bueno, para mí el elemento que tiene relación, las tres, la archivística, la bibliotecología y la documentación, es la información. ¿Por qué la información? Porque todo se basa en la documentación. Cómo se clasifica, cómo se organiza, cómo se produce, cómo se almacena. Las tres tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la política o de acuerdo al acuerdo, de acuerdo a la norma que se plantee, las tres se basan y van enfocadas a un mismo propósito: manipular los documentos producidos por el ser humano. No en todas las instituciones, no en todas las instituciones, entidades se maneja de la misma manera, pero las tres van muy de la mano, teniendo en cuenta que están trabajando con un mismo objeto: preservar, conservar la documentación producida por el ser humano a través de los años y el legado que nos han venido dejando nuestros ancestros. Teniendo en cuenta estos tres aspectos, puedo decir que el elemento de relación entre la archivística, la bibliotecología y la documentación es la información. ¿Por qué la información? Teniendo en cuenta que estas tres ramas o saberes están relacionadas entre sí, porque nos informan y organizan aquel material que contiene documentos con información. Bueno, sin lugar a duda, para mí lo que tiene relación la archivística, la documentación y la bibliotecología es la información. ¿Por qué la información? Porque se hace el estudio y se basa en la organización, clasificación, creación de los documentos de acuerdo a lo que se produce por cada una de las entidades. Las tres van muy de la mano porque están trabajando con un mismo objeto, bajo unos mismos parámetros. Puede que se llamen de diferentes nombres, pero todos tienen que ver y todos están enfocados a la documentación, a la manipulación que se le da a cada una de ellas.
vez cotejado o comparado los diferentes planes de estudio entre las universidades de La Salle, la Javeriana, la de Antioquia y algunas europeas, me llamaron la atención dos asignaturas en especial. Una de ellas es la arquitectura de la información, porque como profesionales en SIDVAN debemos tener ese conocimiento para diseñar, para crear la estructura de la información y permitir que otros accedan al conocimiento personal de una forma clara, organizada y poder brindar esa información que se requiere. Bueno, una vez de haber hecho el cruce de la base de datos y de los pénsul académicos de las universidades nacionales, la Universidad de Antioquia, la Universidad de La Salle, la Universidad Javeriana, me llamó mucho la atención de la Universidad de La Salle el análisis y diseño de sistemas. ¿Por qué? Porque como profesionales de la archivística y la bibliotecología que somos, debemos hacer un buen análisis y debemos también aprender a hacer el diseño, no solo aplicando nuestros conocimientos, sino de los software. ¿Qué software son importantes para el desarrollo de nuestras actividades? ¿Qué software están en competencia del mercado? Me parece muy importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque llegamos a una institución donde vamos a hacer un proyecto desde cero. Tenemos todo el conocimiento, pero si no tenemos un conocimiento de las herramientas y de qué software nos permite desarrollarlo, pues estaríamos out. Me parece que es un valor agregado para nosotros como profesionales, que lleguemos a una institución y que brindemos, que demos como un paso más al desarrollo de las actividades. Por eso es importante y me llamó tanto la atención el análisis y el diseño de sistemas, que nos permite controlar la información de una manera ágil, controlada y organizada. Otra asignatura que me llamó la atención fue la gestión financiera, porque nos ayudaría a controlar todas las operaciones, en la toma de decisiones, en la consecución de nuevas fuentes de financiación, en mantener esa eficiencia y esa efectividad operacional, en la confiabilidad de la información financiera, en el cumplimiento y aplicación de las normas. Todo esto siendo buenos gestores o, por qué no, siendo buenos, excelentes administradores para la excelencia de la información como tal. Otra asignatura que me llama la atención es la bibliometría. ¿Por qué la bibliometría? Porque es la que estudia la matemática, la estadística, y me parece que es muy importante dentro del archivo para la forma en que voy a hacer un proyecto, una medición de un fondo acumulado, un conocimiento de un archivo, intervención, traslado, bodegaje, almacenamiento. Es muy importante conocer no solo lo que voy a emplear, el recurso que necesito, sino también lo que me lleva y me conlleva y los costos que tiene. Las materias que me gustaría ver de forma presencial y no virtual en la Universidad del Quindío son las tablas de retención documental, teniendo en cuenta que las TRD se definen como el listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a los cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. Es decir, se considera como el instrumento que permite establecer cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en términos de tiempos de retención y conservación. Si vamos al enfoque de aplicar una tabla de retención documental, no es aplicarla por aplicarla, no es decirle gestión humana, 5 años de retención y se elimina, no. Hay que ver de fondo el porqué. También me parece muy importante tener en cuenta los temas legales que nos conllevan a nosotros aplicar una tabla de retención documental. Los tipos documentales es algo muy importante que debemos rescatar dentro de las tablas de retención documental. Por eso me gustaría verla presencial y enfocarme muchísimo en esta materia. De ese plan de estudios que se revisaron, me llamaron la atención de igual forma dos asignaturas. Una de ellas fue la conservación del patrimonio documental y bibliográfico, porque es importante asegurar la preservación de nuestro patrimonio documental por los medios más adecuados y posibles para poder recuperar
de forma esencial nuestro contenido o el contenido de ese patrimonio documental y así promover la valoración, el rescate, la protección, la organización y de igual forma acceder a ese proceso patrimonial documental. Otra asignatura que me llamó la atención de igual forma fue la formulación y ejecución de proyectos, porque como profesionales que seremos y vamos a ser profesionales, debemos formarnos con un criterio propio, con elementos y fundamentos de relevancia necesarios para identificar, para formular, para evaluar y ejecutar alternativas de inversión, como la factibilidad de un proyecto, su ejecución y el desarrollo de estos mismos que nos arrojan. Como conclusión de esta actividad, aprendimos ciertos puntos muy interesantes. Por decir algo, uno de ellos fue, aprendimos lo que es información y lo que no es información. Bueno, también podemos rescatar lo importante, una vez hecho el análisis y cruces de la información de los pénsul académicos o planes de estudio de las universidades nacionales, nos damos cuenta que estamos bien, o sea, estamos trabajando sobre lo que es. La Universidad del Quindío nos está formando para una mejor calidad de vida y para darle al país, a Colombia, verdaderos profesionales de la información, verdaderos bibliotecólogos. Además de esto, aprendimos a trabajar en grupo. Es muy diferente trabajar en grupo de manera virtual o a distancia. En grupo es otra cosa. Y aparte de eso, aprendimos que hacer un video no es nada fácil. Es verdad, hacer esta actividad fue una experiencia única, nos enseñó el verdadero valor de trabajar en grupo y hacer un video no es nada fácil. Compañero Mauricio, muchas gracias. A ustedes, compañeros, muchas gracias. Espero les guste y hasta una próxima oportunidad. Buen día.